Bienvenidos a un nuevo episodio de Smarketing de LK Asociados. El podcast que te enseña todo lo que tienes que saber de marketing. Yo soy Israel y estoy con Naomi. Muchas gracias, Israel. Hoy traemos un tema muy interesante. ¿Qué necesitas hacer antes de pensar en una página web para tu empresa? Usualmente nuestros clientes llegan preguntándonos si necesitan tener sí o sí una página web. Yo soy creyente de que actualmente sí necesitamos tener presencia digital. Quizá no un sitio web, pero sí presencia digital. Y justamente para eso el tema que traemos hoy es bien interesante, porque primero tenemos que partir de qué necesidades tienes, ¿no? ¿Qué tipo de objetivos tienes? Hace rato platicábamos de que muchos de nuestros clientes no entendían si necesitaban o no un sitio web o te llegaban diciendo, ¿sabes qué? Necesito tener esto en línea y ni siquiera saben qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan para su marca. Sí, como bien, creo que la palabra clave aquí es presencia digital, que es muy diferente a tener un sitio web. Como tal, el sitio web pues es algo que está en línea, pero que no necesariamente te va a ayudar a la venta, que es lo que usualmente un cliente viene y nos dice, le quiero más ventas o quiero sacar este nuevo producto, pues hagan un sitio web, y no es así. Como bien dices, hay otras etapas antes que podemos tomar en cuenta, como salir en redes sociales, cómo anunciar en tu perfil de Face, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el punto, como lo hemos mencionado en algunos otros episodios, el tema es saber qué objetivo quieres cumplir, ¿no? Porque hay diferentes, desde el que nada más quieres tener información, o sea, que exista el sitio y que haya temas muy generales, como el hablar sí de un tema específico como lo es un blog, o tal cual un sitio que sea para la venta, como un e-commerce. Sí, sobre todo recordar que actualmente en la era digital muchos de nosotros dejamos de interactuar con las personas, ¿no? Por ejemplo, apenas me pasaba que tuve un problema con mi carro y en lugar de preguntar a compañeros o amigos, primero empiezas a buscar un taller en línea, empiezas a buscar en Google, y para eso sí te funciona tener una presencia digital. Entonces sí es bien importante que primero pensemos, como dices, en el objetivo, que es el primer punto que vamos a estar abordando, pero sobre todo recordemos que si esta parte del intermediario o el vendedor no está, nuestro sitio tiene que ser ese elemento o esa conexión humana, esa conexión que nos ayude a entender qué es lo que vamos a hacer. Y si no podemos entender con qué objetivo estamos haciendo en nuestro sitio web, entonces esta comunicación va a empezar mal. De acuerdo. ¿Dirías que el primer objetivo que podemos decir que cumple es conectar justamente o captar al cliente potencial? Yo creo que sí. Algo bien importante, y lo hemos dicho en otros videos, es que tenemos que entender que los clientes que ya tenemos en físico no necesariamente son los clientes digitales. Usualmente nuestro público digital tiene otra mentalidad, inclusive tiene otra edad, ¿no? Por ejemplo, en físico todavía son estas personas, o la mayoría de clientes que van a tiendas ya muy posicionadas, son este tipo de personas mucho más grandes que no necesariamente, al menos aquí en México, están muy entendidas con la tecnología. La pandemia vino a cambiar muchas cosas, pero usualmente las personas que nos animamos a comprar en redes, que nos animamos a hacer algo a través de un sitio web, somos las generaciones más jóvenes, inclusive más jóvenes que nosotros, ¿no? Que ya vienen con este chip, claro. con este chip de entrar a la computadora y ahí mismo conseguir lo que quieren estar buscando, ¿no? Que va de la mano como del otro punto o el otro objetivo es tener esta presencia digital o esta visibilidad de tu negocio. Lo que bien comentas, y es muy interesante el hecho de que a veces llega el cliente y dice, yo ya llevo 50 años vendiendo de forma tradicional, de forma física, pues lo más lógico es que me vaya bien de forma digital. Pero no, el primer objetivo ahí tendría que ser la presencia digital, por lo que acabas de mencionar. El perfil de la gente que navega es diferente, aunque tengan la misma edad, que sean personas de 50 años, que son los que siempre te compran, o sea, es muy diferente el comportamiento. ¿Por qué? Porque no estás buscando de cierta forma a lo mejor comprar, o es como tú lo comentabas con lo de tu carro, a lo mejor entraste para ver temas de para opiniones, saber información de la empresa, sí, sobre todo eso. Algo bien importante que creo que no hemos tocado todavía es que es importante conocer nuestro servicio o producto. Por ejemplo, si lo que tú tienes o lo que tú vendes es un producto muy de necesidad básica, por ejemplo, no sé, comida, quizá un sitio web completo no sea lo que tú necesitas, ¿no? Para ese tipo de cosas buscaríamos más bien promocionar ciertos paquetes o nada más que te conozcan, que sepan de la empresa y sepan tu menú, ¿no? Pero por ejemplo, si lo que tú vendes es
mucha ropa, necesitas un e-commerce, necesitas un catálogo, necesitas entender esta parte de qué producto o qué servicio estás vendiendo. Por ejemplo, con los clientes que hemos trabajado la parte de si es coach, de si es un vendedor de seguros, etcétera, ellos no van a conseguir la compra en un e-commerce. Más bien tendrían que estar buscando con qué objetivo pondrían su página, tendrían que dar seguridad, tendrían que dar contenidos diferentes para que cuando se estén posicionando de manera web, su cliente lo primero que sienta es despejar estas dudas. Que justo es la parte de poder decir, sí quiero ventas, pero el sitio no va a vender por sí solo. Hay un previo antes, o sea, dar información, dar contenido de valor, que es la otra parte del tener esta presencia digital, ¿no? Que sí sea una herramienta, no es tal cual un vendedor más, pero sí es una herramienta que te va a ayudar a llevarlos de la mano para que al final, como dices, si es algo más de servicios profesionales, pues lleven eso a llenar un formulario y de ahí pues ya poderlos contactar y dar el seguimiento de venta. Sí, claro, muchas veces a nosotros nos preguntan que si de cajón tendrían que tener cierta información sus sitios o cosas así, y la verdad es que varía mucho de cliente a cliente, de objetivo a objetivo. Apenas platicaba con un cliente que tiene un producto de criptoactivos. Su venta es muy complicada, sobre todo porque ahorita está muy poco conocida en México, apenas está empezando a conocerse en el mercado, y su objetivo realmente no es que le llamen, su objetivo realmente no es que le llamen, no es que le llenen un formulario, y su objetivo es vender un producto específico, pero el cual le cuesta mucho trabajo venderse por sí solo. Se vende a un público muy objetivo, que por eso el primer punto es conocer a tu mercado digital, y además se vende con mucha información. Tienes que hacer mucho esta labor de convencer, que si tú llegas a quitar al vendedor de esa ecuación, pues tu sitio tiene que estar muy bien complementado con toda la información que despeje estas dudas. Como lo dices, lo previo puede complementarse con posteos en redes, puede complementarse con estrategias en Google, puede complementarse con campañas, etcétera. Pero sí es importante que una vez que nosotros pensamos en tener presencia digital, primero entendamos nuestro público y nuestro producto, con qué características se vende. Hay que pensar cómo es el proceso de ventas que están manejando actualmente con sus clientes, qué les dicen, qué les preguntan. Sí, y de la mano de eso, de entender al público y entender cuál es el objetivo que estás buscando con esta presencia digital, está la parte de las conversiones, que muchas veces se confunde. Cuando decimos conversiones, la gente piensa, pues una conversión es una venta, y realmente no. Lo que estabas comentando es, hay que entender qué para ti es importante o qué te da valor para decir, esta persona a lo mejor no me está comprando, pero trae buen perfil. Y eso lo logras con una de las que se llaman macro y micro conversiones. Las macro usualmente son las más fáciles, que o son ventas o son ya una firma de acuerdo o una cotización, pero las micro son estas pequeñas que van formando, van encaminando al usuario, que son cuando llena un formulario por descargar un contenido, porque se suscribe a tu newsletter, porque también te hace una llamada a lo mejor de buscar información. Entonces esas en conversiones también hay que detectarlas para que podamos decir, tu sitio va bien. O sea, ya lo tienes porque estás logrando estas conversiones. Oye, pero no estoy vendiendo. Yo lo sé, pero tienes que ver que el proceso va bien. Hay gente que está llegando, hay gente que está interactuando, hay gente que te está mandando un WhatsApp para ver más información, hay gente que está descargando el contenido, y eventualmente en el camino van a llegar a comprarte o a hacer una cita para un acercamiento pues más formal. Sí, claro, muchas veces se hace esta analogía con los negocios de que es un bebé, ¿no? O sea, no puedes esperar que el bebé esté corriendo, que se mantenga solo, etcétera. Hay que pensarlo de la misma forma con las estrategias de comunicación de tu marca, sea cual sea. De manera digital tenemos que pensar primero en qué etapa está tu marca. Si nunca has hecho una estrategia digital, ahora sí que para nada con tu producto o tu servicio, pues muy probablemente no despegue de la noche a la mañana. Necesitas diagramar esos pasos, identificar esos pasos. Muchas veces primero regresamos a lo que es el funnel de marketing, primero es tener mucha gente que te vea. Lo importante es tener a esa gente perfilada, que solo se logra pues segmentando muy bien tu contenido, a tu público, etc. Después tener quizá esos clics o ese tráfico al sitio. Por ejemplo, sobre todo en los sitios web, tú lo sabes más que nadie, es bien importante tener mucho tráfico y ver dónde la gente se está interesando en tu página, para que sepas también en qué etapa de conversión te encuentras y qué es lo que tienes que estar optimizando. Exacto, que digo, es una igual de las cosas que siempre les decimos, esto no es nada más de lanzar y ya, al final, de hecho ni siquiera es nada más crearlo y lanzarlo, porque
Como pueden ver, hay varios pasos que hay que tomar y crear un sitio o tener el enfoque lleva una metodología, que es lo que realmente deberían estar buscando si quieren o piensan que están listos para sacar un sitio web. Lo primero que hay que ir a ver es la metodología, es decir, hay que empezar a ver, como dices, qué situación estás, ¿no? ¿Está lista tu marca para llegar al mundo digital? ¿A quién le estás hablando? O decidir también los objetivos de qué vas a hablar. Si tienes muchos productos, lo mejor sería sí ponerlos en el sitio web porque al final es algo informativo, pero sí también entender por cuál es el que cuál va a ser tu bandera de guerra para estar saliendo al mundo digital. Entonces, sí. De metodología, ¿qué más podemos comentar? Sí, ahí por ejemplo algo que nada más retomando el punto de las conversiones, algo que no habíamos mencionado es, por ejemplo, si al inicio tú acabas de crear un sitio web y no has logrado que la gente lo vea, esa visibilidad puede ser un indicador de conversión, pero además si logras que lo vea y se ve feo, ahí vas a perder mucha gente. Créanme que también contemplar la parte del branding, que sea coherente con tu marca. Por ejemplo, si nosotros conocemos una marca que usualmente pensemos en McDonald's, por ejemplo, usualmente es rojo con amarillo. Si tú llegaras a su sitio y se ve naranja con morado, dirías, no estoy en el sitio de McDonald's. Tienen que pensar de nuevo en las conversiones, tienen que pensar en su cliente, tienen que pensar en su objetivo, en su producto y además en su branding. ¿Cómo es que va a ser este elemento? Y bueno, ya si van a hacer un e-commerce o un sitio web, en las fotos de sus productos y en tener contenido de preferencia personal, porque se pueden ocupar de Shutterstock, pero la verdad es que tener este identificador de fotos de la propia marca es mucho mejor para diferenciarse sobre todo de la competencia. Y bueno, ahora sí, retomando lo que decías con respecto a la metodología, repetimos ahora sí en muchos videos, pero lo principal es el análisis. Ya que tienen claros sus objetivos, pongan a pensarse cómo van a ir logrando estos pasos, cómo los van a diagramar y cómo van a medir que los están logrando. Por ejemplo, si su primer objetivo es visibilidad, pues tendrían que tener un cierto número de visitas al sitio o de vistas al sitio que les ayuden a ver que van por buen camino. Sí, hay herramientas ya que son gratuitas y que te permiten como entender si el número que estás logrando es bueno. Cuando insertas estas o cuando empiezas a utilizar estas herramientas como lo es Analytics, claramente se ve que de venir en una línea muy abajo y continua se ven de una vez los picos. Ahora tampoco hay que decir, ya tengo mucha visibilidad, ya le puedo hablar de venta. No, la verdad es que cuando sacas un sitio el comportamiento es muy irregular y hay que también entender que esa parte irregular es entender el por qué se están dando esos picos. A lo mejor en el sitio, como decías, lo cambiaste porque te diste cuenta que el branding no era el correcto o porque no les estaba gustando. Entonces ahí hice una modificación y vas a volver que hay un punto. Entonces hay que anotar también estas cositas o estas pequeñas acciones que vas haciendo para que veas como lo que sí funcionó, lo que no, porque también está el lado contrario, ¿no? Haces de repente cambios en el branding o cambios de algunas palabras que suena tonto y va para abajo todo, entonces hay que volver a esta palabra de por sí les gusta o este concepto les agrada, sigamos sobre esa línea. Sí, también hay que identificar qué otras acciones pueden estar influyendo a este tipo de comportamiento. Por ejemplo, con un cliente nos decía, es que yo tengo mucha visibilidad en mi sitio en temporada de septiembre, en temporada de octubre. Y lo que no estaban poniéndose a pensar es que en esa temporada usualmente tenían promociones de septiembre, de Buen Fin, que obviamente era atractivo para el usuario que los mandaba hacia el sitio, aunque no les dijeran ven a mi sitio, ¿no? O sea, era algo que sí influía por otra plataforma que el cliente no se había dado cuenta, ¿no? Que nuestro cliente no se había dado cuenta de que sí es necesario analizar tanto los factores que estamos viendo en el sitio como todos los otros que pueden haber influido. Y bueno, sobre todo la parte de sacar estas métricas y el análisis de la información para que podamos tomar decisiones objetivas. Sobre todo si tenemos la información, tenemos las causas y tenemos las metas a lograr, es donde podemos ver si vamos por buen camino, si vamos por mal camino, si existe otro camino que no habíamos visto y sobre todo los tomadores de decisiones que usualmente son los dueños de negocio o quizás los gerentes de negocios,
que pueden ir decidiendo si necesitan hacer ciertas modificaciones en las páginas web. Las personas de marketing, para nosotros es muy importante. Ahora aquí estamos hablando como de si ya lo tuviéramos, ¿no? Pero como estamos viendo también el tema de que apenas lo van a lanzar, lo mejor yo creo que sería sacar esta prueba piloto, que también funciona bastante. Empiecen a mencionarlo en sus redes o entre sus compañeros, que ellos vean cómo es que se está sacando el contenido, cómo es que está sacando el video, y entonces ya puedes empezar también a tener tus métricas antes de sacarlo como tal al público en general o de forma masiva. Antes puedes tener este previo y ya ahí vas a ver, es que mira, por alguna razón les gustó. Y como es gente que pues le dices a tu vecino de, oye, pues chécalo, pues es más fácil también preguntar, oye, ¿por qué no te gustó? Oye, vi que pasaste un segundo aquí, ¿qué te tardó en cargar o qué? Entonces esta prueba piloto también te ayuda mucho a, antes de lanzarla, poder tener ya ciertos números que te van a ir dando claridad. Inclusive si vas analizando tu mercado, digo, hay varias formas de poder tener una representación de un buyer persona, hay varias formas de tener una representación de tu posible cliente, y que te digan si va verdaderamente a ocupar la página como estás pensando ocuparla. Digo, previamente a eso, ahora sí que para la creación de una página tenemos que pensar en su árbol de navegación. Nosotros hacemos ciertos diagramas para pensar en qué páginas necesita. Ok, ya que pensamos en esas páginas, se hacen sketches y se hacen wireframes donde vemos qué tantos pasos tiene que llevar el usuario para llegar al objetivo, para llegar a ese resultado que el usuario busca, ni siquiera que nosotros buscamos como clientes, sino que el usuario de esa página va a buscar. Si lo que queremos es que nos llame, pero para esa llamada pasa 10 pasos, no lo va a hacer, no lo va a lograr, porque justamente las nuevas generaciones sobre todo somos más desesperadas con respecto para lograr lo que estamos buscando, ¿no? Entonces en ese sentido también muchas veces una de las problemáticas que también encuentro muy seguido con los clientes es que te dicen, yo quiero que mi sitio sea lo más fantástico del universo desde cero, tenga todos estos módulos y tenga toda esta información y venda por sí sola y etcétera, cuando nunca antes lo ha hecho y ni siquiera entiende qué es lo que quiere lograr. Entonces sí es bien importante que si previamente has definido todos estos aspectos y tienen la oportunidad de revisar, como dices, tanto con amigos como con los clientes que ya tienen, eso les va a dar un panorama muy muy claro sobre qué necesitan hacer antes de pensar en un sitio web. Hablabas igual del árbol de navegación, pero de forma más técnica hay algo que se llama tal cual SEO, que es justo lo que va midiendo. Entonces, digamos que la plataforma o lo que es el motor de búsqueda Google también te va penalizando si justo el árbol es demasiado grande o los pasos que tiene que hacer un usuario no son los indicados o los confunden más. Entonces, Google siempre va a buscar que el usuario tenga la información de forma rápida para que resolver las dudas que tiene. Entonces, si tu árbol es, como dices, muy grande, también hay que tener pues eso en mente. Ahora, lo comentamos al principio del episodio, los productos o servicios que necesitan mucho valor, ahí sí aplica, por eso hablamos como del objetivo, porque ahí sí necesitas decirle, yo soy esto, y aparte tengo estos productos o estos servicios, y de cada servicio tengo esta información. Y aparte de esa información te muestro este contenido gratuito. Y aparte de este contenido gratuito tienes que ver cuál es el beneficio. Ahí sí es más largo, pero es por el tema del servicio. Sobre todo cuando son cosas o muy caras que necesitan mucha explicación para decir lo vale porque pues ya me explicaron por qué. O cuando son cosas muy muy técnicas como esta parte de inversiones como digitales, pues sí tienen que ver como más disuadir todo el problema, sí, la desconfianza. Sí, que va muy ligado al siguiente punto, que es el tema del posicionamiento. Muchas veces cuando vamos pensando en lo que es un sitio web, no pensamos en cómo va a ligarse a los motores de búsqueda. Al inicio te decía, ¿no? Si yo quiero buscar algún producto o servicio en específico, ya no necesariamente lo buscas primero con el nicho, lo buscas en Google. Pero si tu sitio no está ni indexado, ni tiene la parte del SEO trabajado, no vas a lograr encontrarlo a menos que pongas tal cual el nombre de la marca. Y muchas veces ese es un problema para los clientes, pero ni siquiera saben que no lo saben. Aquí la verdad es que el tema de SEO es algo en lo que se tienen que especializar muchas personas, que sí es complicado porque hay que saber mucho del mercado. Aquí más bien, Isra, me gustaría que tú nos dijeras más o menos cómo funciona. Pues sí, como dices, lo que sucede cuando nos contratan en esa parte o cuando alguien adquiere un sitio, porque también hay muchas formas de crear un sitio
con algunas plantillas, y ya lo tienen y dicen, bueno, pues ya, voy a empezar a vender. Y eso pues realmente no es así. Una forma de la que puedes empezar a vender sin hacer nada, entre comillas, es con esta parte del posicionamiento, que es el SEO, que básicamente se trata de entender cómo está estructurado tu sitio, qué keywords, o que las keywords son las formas en las que busca la gente, las palabras clave, cómo es que esas palabras clave funcionan para que estés posicionado en el buscador. Ahora, también no es solamente Google, hay otros motores de búsqueda como Yahoo o como algunos otros que también tienen el SEO y también repercuten eso. Entonces, el posicionamiento se crea a raíz de entender como el producto, entender qué es lo que tienes que comunicar realmente, y después empezar a buscar tus palabras clave. Ahora, las palabras clave tienen que ser de tu producto, digamos que el del branding de la marca, del sector y también de los servicios como muy específicos. Si lo ponemos como más tangible, pues puede ser, estás en el sector inmobiliario, que sería el sector, entonces esa palabra clave entra. Después algo más como de tu branding, si te llamas casitasdepapel.com, pues tendrá que entrar porque es tu branding, es algo que mencionabas. Sí hay palabras clave que te pueden posicionar muy muy rápido, pero también te va a llegar mucha gente que no es del perfil. Entonces tu branding es el que va a empezar a filtrar que la gente que ya te conoce te vaya también posicionando. Y luego de servicios, como te decía, más técnicos, ¿no? No vendes cualquier casa, vendes casas arriba de 5 millones de pesos, entonces tu perfil es muy alto, entonces esas keywords también tienen que ver. O solo vendes casas de interés social, entonces Infonavit o viste, todos estos tienen que entrar porque son como más del sector. Sí, del nicho, sobre todo apenas en la semana tuvimos una junta con un cliente al que le estábamos explicando la parte de las palabras clave para su página, y justamente le explicábamos esta parte porque nos decía que a él le preocupaba mucho que nos estuviéramos enfocando a un mercado muy muy reducido. Pero aquí hay que ser muy inteligentes a la hora de pensar en cómo seleccionas esas palabras clave, porque como bien lo mencionas, puede ser que con una palabra clave que tú pongas abarcas a un nicho más amplio, pero no llega perfilado. Y si no llega perfilado, tu conversión de todas maneras va a estar baja. Sin embargo, si tú tienes una palabra clave que va muy ad hoc al nicho de mercado al que te estás enfocando, o al producto o a la necesidad específica de tu mercado, ahí van a llegar más perfilados y casi todas las conversiones van a ser efectivas. Entonces, exacto, sí es importante esta parte, porque también hay otras herramientas que te ayudan a identificar si las palabras clave que estás ocupando están posicionadas o están muy competidas. También, por ejemplo, con las criptoactivos nos pasaba mucho que con palabras clave como Binance o Bitcoin están muy competidas. Porque también están penalizadas, porque también hay que entender que hay palabras o hay temas que son delicados. Uno de los casos que igual apenas nos pasó en la agencia, el tema de los cubrebocas, que tú podrías decir, cubrebocas no es nada ni de sexo, ni de drogas, ni es, al contrario, es de salud. Pues dices, bueno, tendría que entrar, y la verdad es que no, el mismo sitio, el mismo motor de búsqueda te dice, estás aprovechándote de una situación que no es buena, es una pandemia y no podemos hacer que lucres con eso. Entonces ahí también hay que buscarle como el sentido de, no puedo usar cubrebocas porque es algo que penalizan. Y también si tu producto es como muy específico, también puedes como ahí causarle ruido a los motores, y hay que irlos como viendo qué es realmente te puede funcionar. Por eso también hablábamos de selecciona uno, a lo mejor el que sea más fácil posicionar, y después vas posicionando otro. Igual nos pasaba con una clínica dental que nos decía, nosotros nos especializamos en brackets, pero también tengo blancamiento y también tengo endodoncia y también tengo aquí y allá. Entonces, dices, bueno, o sea, está bien, pero primero vamos por brackets, que es con el que ya te conocen, que es algo pues sí más fácil de posicionar, y ya después vamos como viendo todos los demás servicios que tienes. Sí, y además, hablando ya más en concreto del posicionamiento, también hay varios factores que interfieren con eso, tanto en el sitio como fuera del sitio. Se llama on-site y off-site. En el sitio pues viene mucho al lugar lo que platicábamos del SEO, del branding, del contenido y elementos que vayas teniendo, si tus fotos son propias y no. Y off-site pues ya influye ahora toda esta parte de competencia con otros buscadores. Sí. Si inclusive has compartido tus enlaces en redes o por ejemplo para las inmobiliarias sirve mucho que
que te escriban en blogs de revistas, Ujú. ¿no? En revistas de moda, de arquitectura, etcétera. Y todos esos enlaces ayudan a posicionar tu sitio. No se trata nada más de ya lo publiqué y ya Y me ahí- van a ver. Sí, definitivamente. Bueno, ya veníamos hablando de todos los factores, tanto dentro de la página como fuera de ella, que pueden llegar a afectar, pero también existe la realidad de la publicidad, ¿no? Cuando tú le inviertes dinero, puedes posicionarte también más rápido. Sí, que justo lo que acabamos de hablar es toda la parte orgánica que te ayuda. Digo, si no le quieres hacer nada más a tu sitio web y solo tenerlo ahí, el tener una estrategia de SEO es como lo mejor, pero esta parte de la publicidad acelera de cierta forma el resultado, acelera como tal el tráfico a tu sitio. La desventaja ahí es que sí también tienes que estarlo segmentando muy bien, porque también te puede llegar mucha gente que no es del perfil y tiene que ver nada más como con la estrategia que tengas y con otros factores que también tenemos que tomar en cuenta cuando se habla de publicidad. Inclusive no trabajarlo aislado. Lo mejor o tu mejor estrategia, si tienes dinero para invertirle a la publicidad, lo mejor es trabajar la parte de publicidad y la parte orgánica. Sobre todo, por ejemplo, hay campañas, como lo mencionabas, en Google, hay campañas en redes sociales que te pueden llevar a ver el sitio, con ciertos objetivos. Hay, por ejemplo, algo que pasa muchas veces cuando se tiene una persona de campañas y una persona de community, es que muchas veces no se alinean esos contenidos. Entonces es bien importante que estos dos equipos al menos trabajen muy en conjunto, e inclusive con las personas de ventas, a las personas que atienden a sus clientes, para que toda la comunicación de la empresa vaya hacia un mismo sentido, porque también puede pasar que si invierten en publicidad y la campaña dice algo, pero tu contenido en el sitio dice otra cosa y en redes no estás hablando ni siquiera de tu marca o tu producto, ahí estás creando disonancias y tus clientes, en lugar de confiar en ti, desconfían y las estrategias no funcionan. Sí, justo creo que ahí la clave es no hay que hacer cosas aisladas. O sea, cada una de las cosas que se haga tiene que ir como en tendencia. Sí, también hay que tomar en cuenta que el perfil de la gente que está en Facebook o la forma de abordar a la gente en redes sociales es distinta de la gente que navega en un buscador, pero al final lo que encuentre tiene que tener esta línea. O sea, que en todo momento se entienda que es la misma marca y que no le estás hablando a una persona muy diferente de la que te busque pues busca tu sitio web como tal. Sí, sobre todo hay que trabajar de manera inteligente. Las redes te permiten tener esta bidireccionalidad con tus clientes, donde tienes esta comunicación directa con ellas, qué cosa que no pasa en el sitio. Pero si tú escuchas a tus usuarios en las redes o en los formularios que metes en el sitio, porque también se puede hacer eso, y sobre eso haces optimizaciones de tu publicidad y de tu sitio, puedes lograr muchos mejores resultados. Que siempre lo mencionamos, ¿no? El estar probando y midiendo, ¿no? A veces, lo hablamos al principio del tema de si tú piensas, o usualmente se hace como un perfil antes de lanzar esto, y ese perfil va a ir evolucionando definitivamente, y va a ir evolucionando dependiendo de las métricas y de la información que puedas tener. Entonces también es importante ir uniendo todo para que veas que efectivamente es el mismo perfil y que veas que este perfil ya pasó por tus redes sociales, que ya pasó por tu sitio web, que ya te llamó, y ya entonces vas a decir, es el mismo. Es más fácil abordar porque ya sabrás qué mostrarle, cómo mostrarle y cómo comunicarte con él. Sí, además, bueno, ya que hemos revisado si se encuentran en una etapa para tener posicionamiento digital, con qué objetivo estamos viendo que tengan este posicionamiento digital, si ya pensaron en qué estructura o qué pasos van a continuar en su posicionamiento digital, hasta entonces ya podemos decidir qué tipo de sitio necesita nuestro producto, nuestro servicio, nuestra marca. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si son una marca que va iniciando apenitas en el mundo de la presencia digital, pues lo mejor es intentar, como decías, un sitio de prueba y que se pueda hacer muy fácil porque existen gestores de contenido. Exacto. A muchos de nuestros clientes quieren sitios desde cero y créanme, eso es lo más costoso y es lo más exitoso cuando ya llevas tiempo conociendo a tu público. Pero si es lo primero que intentas hacer, inclusive puede llevar por ni siquiera finalizar un sitio que necesitas tener, ¿no? Sí, y también la ventaja es que, como decimos, hay muchos gestores y hay muchas cosas que también son gratuitas. Entonces puedes experimentar ahí en esas pruebas gratuitas, y la ventaja también de muchas de estas plataformas que te lo permiten es que son graduales. Entonces de lo gratis puedes ir pasando a un nivel básico o nivel medio y un nivel experto, y eso también te va a permitir ir viendo. Que también yo creo que de las cosas que no hay que olvidar es que aunque ya sea un gestor que ya está previamente con una plantilla y eso, no hay que decir, bueno, pues esta plantilla se ve bien y la tomo y listo.
sino también hay que pensar en, ¿realmente me funciona la plantilla? ¿Realmente va a cubrir lo que quiero que cubra? ¿Se alinea con mi objetivo? ¿Tengo las herramientas? Porque de repente igual hemos elegido de plantillas que dicen, es un álbum de 20 fotos y tú tengo 3, se ve ahí un huecote. Entonces también hay que pensar, sí es más fácil, sí es más barato, pero hay estos factores que definitivamente tienes que tomar en cuenta. Sí, de hecho muchas veces los clientes nos preguntan así como de, oye, ¿y Wix o Squarespace nos funcionan para hacer una página? Sí, depende mucho del contenido del producto que manejen, que se elija bien la plantilla, como dices, para que no nos pongamos en jaque solos para poner el contenido o para llevar a los objetivos. Existen otras tecnologías, por ejemplo Divi, Elementor. Con WordPress puedes hacer muchas cosas. Existen muchos plugins para medir, para inclusive presentar la información, que pueden ayudar a que crees un sitio mucho más rápido e irlo optimizando a futuro. Sobre todo, algo que decimos mucho con respecto a si necesitan una estrategia de marketing o no, es primero necesita hacer negocio. Si no es negocio, aunque le metas cualquier publicidad no va a funcionar. Lo mismo con los sitios, necesitas tener presencia digital, y ya que tienes una presencia digital y empiezas a entender qué es lo que verdaderamente necesitas, ahora sí ya podemos meternos a personalizar. Ahora, también, por ejemplo, con estas tecnologías que les menciono, se pueden hacer módulos muy específicos programados desde cero. Eso también se puede hacer y se pueden ir integrando a futuro. Lo importante es que si ustedes no conocen del tema, pueden asesorarse con algún experto, pero existen muchas herramientas que nos pueden dar este primer paso al menos. Sí, completamente de acuerdo. Bien es ver dónde estás, lo que decíamos también, entender en qué etapa se encuentra, y como vieron hay muchos otros aspectos que hay que tomar en cuenta antes de llegar a la parte de ya puedo crearlo, y después decidir crearlo con un gestor o crearlo desde cero, que ya vimos las ventajas. Y no sé si tengas algún comentario. Sí, bueno, les mencionaba que si van iniciando es importante ver las alternativas, pero si bien ya llevamos cierto tiempo, cierto periodo con los gestores o con estas plantillas, etcétera, y es momento ya de evolucionar, sí, un sitio hecho desde cero a la medida, con las necesidades específicas que tu marca y producto necesitan, es una muy buena estrategia en la que invertir, porque entonces ahí se vuelve muy a la medida de las necesidades que tiene tu marca, que tiene tu producto. Y justamente ahí puedes jugar con todo lo que no te ofrecen las plantillas, puedes ponerle los colores que sea, tipografías que sea. Sí es bien importante identificar. En los gestores tú ganas con respecto a cuánto te cuesta y en cuánto tiempo queda, pero con el sitio personalizado ganas en branding, ganas en presencia, en necesidades y funcionalidades de tu sitio. Entonces hay que evaluar muy bien en ese sentido qué es lo que nos conviene a nosotros para también recibir estas ventajas. ¿Algunos de los gestores que nos puedas recomendar, o sea, de los que más usamos en la agencia? Sí, al inicio, por ejemplo, si no cuentan con una agencia que les pueda ayudar o con un desarrollador web, ocupar Wix o Squarespace es muy barato, los pueden ayudar. Inclusive algunos CRM, si ustedes ya cuentan con ellos, como HubSpot o GetResponse, les dejan hacer landings o páginas específicas para sus objetivos. Y bueno, ya si empiezan a trabajar con WordPress, ya pueden empezar a meter Divi, Elementor. Existen varias opciones. Lo mejor es que se pongan a investigar y ver qué les conviene a ustedes. Pues para cerrar este episodio, lo más importante es un poco de paciencia. Yo creo que sería la recomendación o el consejo, porque ya vieron que esto es de tiempo, lleva una estrategia detrás, y lo más importante es igual que estudies las opciones. Hay muchas opciones allá afuera en el mercado, y que elijas la que mejor se adapte a tu marca, a tu etapa, y con eso puedas empezar a salir. Esperemos que les haya gustado mucho, y cualquier comentario los pueden poner en la cajita de abajo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, y escucharnos en nuestro canal de Spotify. ¡Hasta luego!